Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com y en este video te voy a hablar acerca del desarrollo de la conciencia y la voluntad. Y para desarrollar estas dos fuerzas fundamentales que ahorita les hablo más a fondo de ellas, pues entonces necesitamos gestionar nuestras emociones y también nuestros pensamientos. Empezando porque para nosotros gestionar nuestras emociones, curar esa parte emocional, tener esa salud emocional, necesitamos básicamente controlar tres aspectos, cuatro aspectos que no hemos controlado, ¿sí? Para luego desarrollar estas virtudes superiores. La uno tiene que ver con que nuestras emociones nos dominan, ¿sí? Somos personas que son nuestras emociones las que toman las decisiones, ¿sí? Nosotros nos dejamos llevar por ataques de ira, ¿sí? Por el rencor, por el orgullo y la vanidad, ¿sí? Entonces, finalmente, por la pereza, son nuestras emociones las que eligen qué queremos o qué debemos hacer con nuestra vida, ¿sí? Y para eso tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, porque si no seremos víctimas de las emociones. Hay un primer punto que tenemos que gestionar. Lo segundo es que estamos dominados por nuestros sentidos, ¿sí? La gratificación, la dopamina, recibir altas dosis de dopamina para estar, como se dice, entretenido, ¿cierto? Tenemos que estar, como se dice, gratificando los sentidos, la vista, ¿sí? Que si la pornografía, que si el cigarrillo, que si las drogas, que si la comida, ¿sí? Todo es una continua gratificación. Entonces son nuestros sentidos, el apetito de los sentidos los que están dominando nuestra vida. Entonces tenemos que también aprender a gestionar esto y aprender a aislarnos de los sentidos, de tanta saturación de información, de tanta cosa. Ese sería entonces un segundo punto, ¿sí? Es siempre nuestra dependencia de la gratificación instantánea. Y en tercera instancia tenemos las personas que es un desenfreno total, instintiva, ¿sí? Que se dejan llevar por sus instintos y por lo tanto hay una extraña obsesión con la libertad, ¿sí? Porque se supone que libertad y libertinaje, ¿cierto? Porque está bien la libertad, es uno de los sentimientos más bonitos y es una de las cosas que podemos aspirar, ¿sí? Pero siempre estamos dentro, pertenecemos a algo y cumplimos unos roles y hay que cumplir unas responsabilidades, ¿sí? Pues acá la persona no le gusta cumplir absolutamente nada, ¿sí? Es simplemente hacer lo que le dé la gana, que es simplemente dejarse llevar por las emociones y dejarse llevar por los deseos y los sentidos, ¿cierto? Entonces eso es libertad, ¿sí? Y dejarse llevar por los instintos. Entonces es una rebeldía respecto a cualquier cosa que represente autoridad, porque le están oprimiendo, porque le están, como se dice, vulnerando sus derechos, ¿sí? Entonces la persona simplemente hace lo contrario y no acepta ninguna norma y cuando le hace lo que le da la gana en todo momento, pues finalmente termina convirtiéndose en un ser grotesco, ¿sí? Entonces, esa es el problema con esto. Ahí están esos tres factores que forman parte de lo que tenemos que sanar para gestionar nuestra parte emocional, nuestro sentir, ¿sí? Y hay muchos factores por los que las personas llegan a esto, ¿sí? El primero de ellos es, digamos que en el ambiente en el que vivimos, en donde los padres están ausentes del hogar, ¿sí? Entonces ya los niños crecen es en compañía de una pantalla y por lo tanto pues no hay una figura de autoridad que, digamos, por una parte le diga, siga estas normas, ¿sí? Y vamos a llevarte así, poco a poco, porque usted, digamos, hay que educar a este muchacho, ¿sí? Y por otra parte también darle motivación y amor, ¿sí? Esas dos fuerzas que representa el papá y la mamá, pues muchas veces están ausentes y por eso, pues, estos desórdenes. A veces también se tiene el padre y la madre, pero ambos tienen desórdenes, pues entonces, ¿qué educación va a haber ahí, cierto? Entonces se crecen con esos desórdenes emocionales, por una parte. Por otra parte, el vivir situaciones de
de dificultades y para los cuales un niño no está preparado y no tener un acompañamiento de cómo enfrentar esas situaciones difíciles le lleva a tener conclusiones equivocadas, ¿sí? Y por otra parte, pues hoy en día se está creciendo, eso sería esa sería una segunda razón. Y una tercera razón es que se crecen en ambientes facilistas, ¿sí? Todo hoy en día es el facilismo y por lo tanto los jóvenes están creciendo débiles en cuanto a poca capacidad de esfuerzo y de sacrificio y de esfuerzos prolongados, ¿sí? Lo cual les lleva a ser unos niños perpetuos, ¿sí? Porque la persona no tiene fuerza, ¿sí? No es capaz de acumular fuerza por dejarse llevar y absorber por sus emociones, por sus sentidos y por sus instintos, ¿sí? Entonces, la persona poca capacidad de acumular fuerza, poca capacidad de lograr unos proyectos y al no tener fuerza, pues entonces son como unos niños que necesitan una protección, ¿sí? Y al ser unos niños, toda su vida se la pasan buscando la risa, el entretenimiento, todo ese entretenimiento por acá, rumbiemos por acá, venga, riámonos por acá, que no es malo reír y rumbear, a mí me encanta rumbear, ¿sí? Y me encanta reír también, ¿sí? Pero eso no quiere decir que uno abandone, que eso se convierta en un estilo de vida, ¿sí? Y que todo es entretenimiento, que todo es rumba, que todo es risa y humor y no, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Los niños siempre están buscando la protección, ¿sí? Y cuando ya no está en la figura del papá y la mamá, pues ya se busca en tribus, ¿sí? Y existen todo tipo de tribus que vienen a reemplazar esa figura del papá y la mamá, ¿sí? Por un lado están las figuras de la religión, le dice, vea, rece usted esto, ¿sí? Haga estos rituales y ya nosotros nos encargamos de todo lo demás, usted no, usted simplemente tenga fe y esto se va a encargar de solucionarle su vida, ¿sí? Están también las tribus de las pirámides, venga, venga usted para acá, simplemente venda esto y te vas a hacer rico, ¿sí? Ya y vas a solucionar todos tus problemas con dinero, ¿sí? También están estas tribus de los, ¿cómo se llama esto? Los chicos malos de la esquina, ¿sí? Los viciosos, los maldadosos. Bueno, pues allí son atraídos muchas personas porque esas personas representan una figura de autoridad y de fuerza, como que hacen lo que se les da la gana, como que son rebeldes, como que son libres. Entonces muchas personas son seducidos por ellos y empiezan a ser atraídos hacia las drogas y luego hacia el pillaje, ¿cierto? Y supuestamente en su propia imaginación pues son muy fuertes cuando realmente están desconectándose de los sentimientos. Entonces, ahí están otra de las causas por las que las personas llegan allá o, digamos, ya después de que pasaron esa etapa, pues ya van a empezar a buscar una tribu, ¿sí? Y si no, pues entonces es unas políticas, unas filosofías, unas políticas en las que le dicen, vea, usted, el responsable es el Estado y la sociedad ha sido injusta contigo, únete a nosotros y nosotros nos vamos a encargarte de darte todo lo que tiene que ver con educación y tú no eres el responsable y tú no tienes que hacer nada más, es el Estado el que tiene que hacer, ¿cierto? Obviamente todo este tipo de filosofías pues las personas son atraídas a este tipo de filosofías que le protegen y que supuestamente les va a solucionar la vida y que se convierte en una especie de mesías, ¿cierto? Y si no, pues lo buscará en otras cosas, ¿sí? Lo importante es que la persona llega a una filosofía que supuestamente le promete solucionarle todo sin hacer mucho esfuerzo y que se va a encargar de todo, ¿sí? Cuando todo el trabajo es interno. Entonces, ya es hacia donde evoluciona la persona y luego eh, obviamente, pues así son más manipulables, ¿sí? Y ya luego la persona se protege, ¿sí? Ya, ¿cuál es la protección de este tipo de personas? Ah, bueno, existen otros grupos, otros tribus, las feministas, que si bueno, tantos grupos que apareciendo por ahí, ¿sí? Entonces, estos grupos se protegen a sí mismos con lo de la vulneración de los derechos, ¿cierto? Con la sensibilidad, la ultrasensibilidad, porque a nadie les puede decir nada, porque todo es un ataque, todo es una violación de los derechos, todo es un irrespeto y por eso están sucediendo tantos grupos hoy en día y tanta generación ultrasensible, ¿sí? Donde son las víctimas, donde no les puede decir nada.
y por otra parte, pues entonces ya es un completo descontrol, falta de control y de autoconocimiento. Entonces, la persona que quiera desarrollar unas virtudes superiores, pues entonces tiene que desarrollar el trabajo sobre sí mismo y el autocontrol, que ya lo hablaremos más adelante en este video. Luego viene entonces el cuerpo o las ideas, la parte mental, en donde una persona cuando está completamente absorbida por su mente, pues entonces tiene poca capacidad de mirar hacia adentro, ¿sí? Es una persona completamente que vive hacia afuera y pues, si vive hacia afuera solamente vive para aparentar, para mostrar cosas, ¿sí? Por lo tanto no acepta que haya unos errores dentro de sí mismo que estén ocasionando unos problemas, sino que todo es de afuera. La solución está afuera y los problemas están afuera, ¿sí? El problema es el gobierno y la solución es la ciencia, ¿sí? Así funciona todas esas cosas o generalmente como se puede ver, ¿sí? La solución es la tecnología, que obviamente sí hay soluciones y a veces también el gobierno es el problema, pero todas estas personas están centradas completamente afuera, una poca capacidad de mirar hacia adentro, ¿sí? Y todo es aparentar de que no se cometen errores, de que aquí no pasó nada, de que la culpa es de este, de que sí, es la completa, eh, todo depende de afuera, no hay nada adentro, ¿sí? Y poca capacidad de sentir, ¿sí? Entonces, por lo tanto, son personas más egoístas y más frías. Entonces, bueno, es así como funciona la mayoría de las personas y esto también lo llenan con una parte intelectual, se vuelven supremamente intelectuales, ¿sí? Intelectual es una persona que es, digamos, vive en un mundo de teorías, ¿sí? De teorías, de libros y hace sus conjeturas y todas esas cosas, pero esas conjeturas y esas teorías no están contrastadas por la realidad porque no lo ha convertido en hechos, ¿sí? Y porque no a partir de esas teorías no las ha aplicado para transformar una realidad que beneficia a otros y se beneficia a sí mismo, ¿no? Simplemente son teorías y ya. Entonces, son personas que pueden hablar profundamente de muchos temas, mire esto y lo otro y tal cosa, ¿sí? Pero en su propia vida no le ha servido tanta teoría para transformar su propia vida y para solucionar muchos de los problemas que están a su alrededor, principalmente los suyos, ¿cierto? Entonces, son personas supremamente intelectuales que todo lo quieren explicar con la teoría, ¿sí? Y ya sabemos que, como lo había mencionado en otros videos, la mente tiene muchas limitaciones porque solamente puede ver la realidad a partir del escaso conocimiento que tenga, ¿sí? Y no puede entender conceptos más allá de lo que imagina, ¿sí? Y como son personas que no han vivido muchas cosas, sino que todo es pura teoría, pues entonces tienen poco conocimiento de la realidad porque la realidad es a veces, y los hechos, hay kilómetros de las cosas que entre se imaginan a las cosas que se realizan, ¿cierto? O a las cosas que se viven, hay unos kilómetros demasiado grandes, entonces cuando se vive en la imaginación se termina por ver las cosas como no son, de una manera irrealista, idealista, como no debe de ser, ¿sí? Entonces, eh, las personas que son tan intelectuales finalmente terminan siendo ateos, ¿sí? Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y no nos entendemos a nosotros mismos, ahora imagínese usted para entender el universo, para entender el infinito, ¿sí? Porque infinito es infinito, entendámoslo esto. Y universo es universo. Hay cosas que están más allá de nuestra imaginación, ¿sí? Si hacia arriba, si hacia abajo podemos ver cosas, quién sabe si hacia arriba hay otros niveles, ¿cierto? Eh, Son cosas que un intelectual que todo lo quiere explicar a partir de lo que ve, pues no va a aceptar eso, ¿sí? Y cómo se protege, ¿cuál es el problema con esto, ¿sí? El problema con esto es que poca capacidad de interiorizar, poca capacidad de ver las cosas espirituales, de ver más allá, de ver un progreso, por ejemplo,
incapaz de imaginar de que de pronto hay un alma que está evolucionando, ¿sí? Que está creciendo, que está aprendiendo, poca capacidad de observarse a sí mismo y de conocerse a sí mismo y decir, bueno, es que los errores no están afuera y la solución no está afuera, sino que los errores están adentro y la solución está adentro, ¿sí? Por lo tanto, una persona de estas necesita mucho autoconocimiento, ¿sí? Conocerse a sí mismo. Y la manera en que se protege, si el emocional se protege, que no, con el rol de víctima, el intelectual se protege como una soberbia intelectual, ¿sí? Que se cree mejor que todo, ¿sí? Por lo tanto, si ya tiene todas las respuestas, no tiene nada que aprender. Hasta ahí llegó su crecimiento, ¿sí? Porque una persona que ya tiene todas las respuestas, pues ¿qué más va a aprender, ¿sí? Y todo lo aprendió en una tarde mientras tomaba fuguito. Es decir, una persona sensible emocionalmente que no acepta que se le diga nada. Y una persona que cree que ya lo sabe todo, ya quedó ahí listo, ¿sí? No tiene ninguna manera ni posibilidad de crecer. ¿Por qué? Es que no hay manera, ¿sí? No hay manera, es muy difícil. Entonces una persona, para poderse salir de ese cascarón en el que se ha metido, tiene que aprender a aceptar sus errores y aprender a aceptar que no puede con muchas cosas y aprender a aceptar que no sabe muchas cosas, ¿sí? Si acepta esas dos realidades, esas dos inmensas realidades que mucha gente se niega a aceptar, es porque de eso estamos llenos de gente que cree que se las sabe todas y no acepta que no sabe nada, ¿sí? O que no sabe de muchos temas. Porque realmente todos acá desconocemos muchísimas cosas y hay muchas cosas de las que hay que aprender. Y a veces son muchas las fuerzas que nosotros necesitamos desarrollar y que una persona sensible jamás te va a aceptar de que le falta mucha fuerza, porque nadie le gusta sentirse ignorante y débil, ¿sí? Vaya usted mencione eso a alguien que tenga estas dos vertientes y, mejor dicho, viene con dientes y cuchillo sobre ti. Todos nos sentimos mal si nosotros aceptáramos esa realidad. Esas son las dos realidades que son tan difíciles de aceptar. Obviamente nuestra falta de control emocional nos hace débiles y nuestra poca capacidad de autoconocimiento y de ver un poco más allá de lo que se ve, de lo que se palpa, pues nos vuelve ignorante hasta cierto punto porque tratar de entender todo con un poquito de ideas que llegaron a nosotros, pues explicar el universo con un par de ideas es el colmo, ¿sí? Pero bueno, de ahí por entonces, a partir de nosotros quitar esos dos caparazones de la ignorancia y de la sensibilidad, podemos avanzar, ¿sí? Hacia el autoconocimiento y hacia el desarrollo de la conciencia, que son los cuerpos superiores, ¿sí? Porque según las filosofías orientales, sobre todo de la doctrina secreta de Madame Blavatsky, la fundadora de la teosofía, es ahí, creo que originalmente se habló ahí en ese libro, de los siete cuerpos, ¿sí? Que están el cuerpo físico, el cuerpo etérico, que es una parte vibracional del cuerpo físico, el cuerpo astral o emocional, el cuerpo mental, y luego siguen, estos son los cuatro cuerpos inferiores, y luego siguen los cuerpos superiores, que es el de la voluntad, el de la conciencia o el cuerpo de voluntad, o el de las causas, causal, el cuerpo de la conciencia, y finalmente está la mónada, la parte espiritual, el espíritu, la mónada, la esencia. Bueno, sí, entonces ahí están los cuerpos. Esos cuerpos tienen también una correspondencia en los mundos. Hay un mundo físico, hay un mundo astral, ¿sí? O emocional. Bueno, pues y está el mundo mental. Esos son los cuatro mundos inferiores y luego ya sigue el alto astral y otros tipos de mundos pues más allá, ¿cierto? Entonces, eh, resulta que nosotros tenemos que desarrollar los cuerpos superiores, ¿sí? A partir de transformar estos cuerpos inferiores. Aquí voy a hablar un poquitico de arquetipos y de símbolos. Miren, nosotros para poder explicar cosas que nos podamos entender conceptos, tenemos que organizarlos y clasificarlos en ciertos símbolos, ¿sí? Existen muchísimos tipos de símbolos y muchísimas maneras de clasificar, pero hay que crear modelos y hay que absorber todo o los conocimientos, llevarlos a unos modelos para poderlos entender. Entonces,
respecto a cómo gestionar nuestra parte psíquica, pues entonces esto de las emociones y de los pensamientos, transformarlos, ¿sí? Hay que transformarlos y llevarlos hacia una parte superior que sería en cuestión de si nosotros transformamos las emociones, pues entonces desarrollamos el cuerpo de voluntad, ¿sí? Que cuerpo de voluntad, ¿cómo se desarrolla? A partir de controlar nuestras emociones, ¿sí? Si nosotros somos capaces de controlar nuestras emociones, pues entonces desarrollaremos la voluntad, y la voluntad te sirve para poder acumular fuerza y poder invertir esa fuerza en desarrollar proyectos a largo plazo, ¿sí? Eso es importante. Y luego la conciencia la desarrollas a partir del conocimiento y la experiencia, el autoconocimiento y la experiencia, ¿sí? Entonces ya no sería simplemente imaginar cosas intelectuales, sino experimentar situaciones y a partir de las situaciones extraer el aprendizaje, ¿sí? Porque solamente tú aprendes de verdad a partir de vivir, ¿sí? Porque hay kilómetros y kilómetros entre lo que se imagina y entre lo que se hace y se ha vivido, ¿sí? Pues entonces, para eso es la vida, para vivir una y otra experiencia que nos enseñe de una y otra cosa. Y entonces, bueno, se trataría de eso y es de lo que les quería comentar, desarrollar la conciencia y la voluntad a partir de gestionar nuestras emociones y también gestionar nuestra parte intelectual, ¿sí? A partir de conocernos a nosotros mismos, a partir de dominarnos. Nos vemos entonces en un próximo video.